Bien, chicos, muy buenos días. Bueno, el día de hoy vamos a hacer un repaso de la parte teórica y también de los problemas del tema último de aritmética que vamos a ver en el examen bimestral. Bien, lo primero que habría que decir es el repaso teórico, ¿no? La semana pasada habíamos hablado acerca de las permutaciones, por ejemplo, ¿no? Vamos a recordar esto. Las permutaciones tenían a su vez una subdivisión. Vamos a recordar eso, ¿ah? A ver, ¿qué pasaba con el primer tipo de permutación? El primer tipo de permutación consistía en que teníamos unos elementos en particular y los ordenábamos, ¿no? Entonces, a eso le llamábamos la permutación lineal. La permutación lineal, ¿no? Lineal. Una permutación lineal, entonces, consistía en lo siguiente, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Teníamos de repente tres fichas. A ver, una ficha A, una ficha B, una ficha C, ¿no? Y me dicen que yo los ordene en un casillero, ¿no? Acá hay un casillero para tres fichas justamente. Me preguntan de cuántas maneras puedo ordenar estas tres fichas en estos casilleros. ¿De cuántas maneras? Entonces, si tú vas a colocar las fichas, las tres fichas en esos tres lugares, estás tomando en cuenta todos los elementos. En ese caso, la cantidad de formas de ubicar A, B y C en esos casilleros que están acá sería factorial, ¿no? Sería permutaciones de tres elementos, ¿no? Es decir, factorial de 3. Nos saldría entonces 1 por 2 por 3. Hay 6 maneras de ubicar esas tres fichas en esos tres casilleros. Ese era el primer tipo de permutación lineal. Ahora, había un segundo tipo. ¿Qué pasaba si yo tenía nuevamente las fichas, digamos, A, B, la ficha C, vamos a poner una ficha más, ficha D y una más, ficha E? Y aquí tengo de nuevo tres lugares para poner. Tres lugares. Uno, dos, tres lugares. O sea, aquí ahora tengo cinco fichas y las voy a ordenar acá. ¿De cuántas maneras puedo ordenar tres fichas en este lugar? Bueno, como se dan cuenta, ahora ya no se van a usar, ya no se van a tomar todas las fichas, solamente se van a tomar tres nada más y ubicarlas acá. Este es el segundo tipo de permutación llamado variación, ¿no? La variación sería de 5 elementos que vamos a tomar de 3 en 3. Esto era, recuerden, factorial de 5 entre 5 menos 3 factorial. Así era la fórmula, ¿no? Entonces tendríamos acá, abajo tendríamos 5 menos 3 es factorial de 2. Factorial de 5 es factorial de 2. Y bueno, sabemos que eso se completa, ¿no? Por 3, por 4 y por 5. Entonces, ¿cuánto nos sale aquí? Si operamos tendríamos que se va y se va. 12 por 5, 60 maneras. Hay 60 maneras de ubicar tres fichas aquí de un total de 5. Noten entonces la diferencia que hay entre la primera parte, de donde se toman a todos los elementos, eso se llama permutación perfecta, ¿no? O sea, a todos los elementos los tomas y los ubicas acá. Pero en el segundo caso, no. Vamos nuevamente a ubicar ahora un grupo de las fichas del total, ¿no? Un grupo del total. Cuando es un grupo del total, eso se llama ya variación. Eso es una variación. Noten aquí que en la permutación lineal sí importa el orden, ¿no? Eso es muy importante que entiendas, ¿no? Esto aquí sí importa el orden. Aquí el orden importa, obviamente. Sí importa el orden. Bueno, acá también, ¿no? Acá el orden importa. Porque se supone de que si vas a colocar las cinco fichas en este orden, o en cualquier orden, cada uno de las posiciones va a ser pues una manera diferente, ¿no? Por eso es una permutación, ¿no? Sino que es con algunos elementos nada más. El orden sí importa, ¿no? Sí importa. Bueno, esta es la permutación lineal. La otra permutación es la permutación circular, ¿no? Recordemos, ¿no? Permutación, así se llamaba, ¿no? Permutación circular. Una permutación circular sucedía, pues, ¿no? Cuando, por ejemplo, tú tenías una mesa y te decían, ¿sabes qué? Ya, van a sentarse en esa mesa 6 personas. Entonces tú tenías que ubicar 6 personas acá, ¿no? Alrededor de la mesa, claro, ¿no? Entonces
Acá 1, acá 2, acá 3, acá 4, acá 5 y acá 6. 6 personas alrededor de la mesa. Pone 7 ya. 7 personas alrededor de la mesa. Me preguntan de cuántas maneras se pueden ubicar estas 7 personas alrededor de la mesa. Eso se llama permutación circular, pues, ¿no? Eso se halla de esta manera, permutación, ¿no?, de 7 elementos de manera circular. Eso se halla como 7 menos 1 factorial. Siempre es menos 1, ¿eh? Siempre es menos 1. O sea, acá nos saldría factorial de 6. ¿Cuánto es factorial de 6? A ver, vamos a recordar. Eso es factorial de 6. Sería 1 por 2, ¿no? Por 3, por 4, por 5, ¿no? ¿Cuánto nos sale eso? A ver, vamos a multiplicar. 1 por 2, por 3, por 4, por 5 y por 6. Nos va a salir 720, ¿no? 720. Hay 720 maneras entonces de sentarse alrededor de la mesa. Eso se llama permutación circular. En todos estos casos, ¿no?, el orden sí importa, ¿no? En todos, porque recuerden que estamos en el tema de permutación. En las permutaciones el orden sí importa. El orden sí importa. Vamos a aclarar acá también. El orden importa. O sí importa. Sí importa. Esa es la segunda. O la tercera, el segundo tipo de permutación. La lineal primero, la circular. Falta la otra, ¿no? La permutación con repetición, ¿no? La permutación con repetición. Bien. ¿Cómo sucedía esto? Bueno, en este caso, habíamos dicho que si tenía, por ejemplo, una ficha azul acá, otra por acá, tenía varias fichas azules y luego tenía fichas rojas. ¿Cuántas? Bueno, también tenía varias fichas rojas. Varias fichas rojas. Y de repente por aquí fichas verdes también, ¿no? Varias fichas verdes. Vamos a poner un poquito más oscuro mi verde. Y ahí está. 1, 2. Hay varias fichas verdes. Entonces, a mí me preguntan de cuántas maneras se pueden ordenar esas fichas, ¿no?, teniendo repeticiones. Vamos a imaginar, pues, ¿no?, que aquí hay 3 fichas, que aquí hay 5 fichas, que aquí hay 6 fichas. Entonces, ¿cómo sería esto? La teoría dice que en este caso lo que vamos a hacer son permutaciones de ¿cuántas fichas? Bueno, acá hay 14 fichas, 6 y 3, 9 y 5, 14. De 14 fichas, ¿no?, vamos a ordenarlas teniendo 3 veces en el primer caso, 5 elementos en el segundo caso y 6 elementos en el tercer caso. ¿La fórmula cuál era? Bueno, recordemos, era factorial del total entre el factorial de cada una de las repeticiones, ¿no? O sea, factorial de 3 multiplicado por factorial de 5 multiplicado por factorial de 6. Esta era entonces la manera de calcular la cantidad de formas en que podría yo ordenar, escuchen bien, ordenar estas fichas pero con repetición. Aquí terminamos con la permutación, ¿no? Y pasamos al último, que es la combinación. La combinación, si no tiene nada que ver con la permutación, vamos a poner acá combinación. ¿Qué cosa era la combinación? A diferencia de la permutación, en la combinación el orden no importa. Aquí el orden no importa. No importa. Por ejemplo, imaginemos lo siguiente, ¿no? Hay 6 personas y yo quiero formar grupos de 2. Y quiero formar grupos de 2. Entonces, hay 6 personas y yo voy a formar grupos de 2. O sea, no importa las características, pero van a tener que ser grupos de 2. Acá no importa si son presidentes, secretarios, si voy a formar un comité, o si uno va a tener un color, no, acá son 6 personas y voy a agruparlas de 2 en 2. Entonces, como se dan cuenta, si yo tomo 2 personas, no importa quiénes tomen, ¿no? El orden no va a importar, ¿no? No va a importar el orden. Aquí, a diferencia de la permutación lineal, por ejemplo, sí importaba el orden, ¿no? Porque, por ejemplo, si acá habían
3 personas, o acá abajo, ¿no? Acá habían 5 personas. Yo tomaba 3 nada más. Cuando los ubicaba aquí, ¿no? Su ubicación va a hacer que sea de una manera diferente. Pero en el caso de la combinación, no. Porque solamente hay, como me dicen acá, 6 personas y yo voy a formar grupos de 2, nada más. Y en ese caso se habla de la combinación. Y la teoría, recuerden, era combinaciones de 6 elementos tomados de 2 en 2. ¿Cuál era la fórmula? Era factorial de 6 entre, abajo se restaban estos dos, 6 menos 2 factorial, y luego se multiplicaba con el último factorial de 2 que está acá abajo, factorial de 2, ¿no? Así se llama. Bien, acá tendríamos entonces, abajo tendríamos factorial de 4, factorial de 2 vale 2, pues, ¿no? Arriba, factorial de 6, ese es factorial de 4, y completamos, ¿no? Por 5 y por 6. Así que solamente simplificamos nada más, ¿no? Este se va con este, mitad 1, mitad 3. 5 por 3, 15. O sea, hay 15 maneras o hay 15 formas de hacer o de formar grupos de 2 personas de un total de 6, ¿no? Entonces, aquí como ven el orden no importa, ¿no? Bien, con eso entonces ya estamos listos con este repaso para hacer los problemas. ¿Ok? Así que nos vamos a los problemas rápidamente. Vamos a buscar entonces los primeros problemas para esta parte, donde vamos a aplicar todo lo que estamos comentando, pues, ¿no? Hay que reconocer cuándo es combinación, cuándo es permutación, ¿no? O sea, ¿cuándo es permutación lineal completa? Cuando a los 3 elementos los voy a utilizar y los voy a ordenar. Ahí es factorial de la cantidad, ¿no? Si hay 3 elementos, factorial de 3. Bacán. Pero ¿qué pasa si vas a ordenar 5 elementos, pero vas a tomar solamente a 3? Eso es una variación. Y la fórmula está aquí, ¿ven? Como ven. En el caso de que vas a permutar circularmente, esto es más sencillo. Si hay 7 elementos, es 7 menos 1, ¿no? Factorial, claro. ¿Y qué pasa si hay repetición? Bueno, la fórmula es otra también, ¿no? Con la repetición hay que ver primero el total de elementos, ¿no? Suman los elementos que hay, pues, ¿no? Como sabes cómo se repiten, sabes cuántos hay. 3 más 5, 8 y 6, 14. ¿Ya ves? Y luego colocas abajo los factoriales de cada una de las repeticiones. Factorial de 3, de 5 y de 6. El resto es operar nada más. Y la combinación, ¿no? La combinación es cuando tú formas grupos. Formas grupos nada más, ¿no? Acá no importa el orden. Bien, vamos al primer problema entonces, ¿eh? Vamos entonces a jalar mi primer problema en mi pizarrita para empezar. Estas son las fijas del bimestral, ¿eh? Las recontra. Bueno, digo, profesor Víctor, pero usted no ha dejado las fijas. Ya, ahí están las fijas, ¿eh? Vamos a ver entonces, vamos con el primer problema. Hay que entenderlo bien, hay que hacerlo con el tiempo debido, ¿ya? Para que pueda entenderse. Miren, ve. Dice que se debe elegir un presidente y un secretario de un grupo de 5 personas. Vamos a suponer que las 5 personas, ojo, hay 5 personas, ¿ah? Hay 5 personas. Vamos a suponer que las 5 personas son Alberto, Benito, César, Dani y Elena. ¿Está bien? Ellas son las 5 personas. Pero yo voy a escoger de aquí, dice, ¿cuántas? Voy a elegir un presidente y un secretario. O sea, voy a elegir a 2. A 2. Pero si yo los elijo, ahí no termina. Cuando los elija, voy a tener que sentarlos en 2 casilleros. En el primer casillero voy a sentar al presidente. Aquí va a estar el presidente. Y aquí va a estar el tesorero. O sea, cuando yo escoge 2 personas de acá, voy a colocarlo primero aquí, a uno de ellos, y al otro lo voy a colocar aquí. Noten que el orden en que yo tome estas 2 personas y las coloque aquí, importa. Importa el orden. Porque si yo coloco primero aquí a D y luego al otro aquí, esa sería una manera. Pero ¿qué tal si lo pongo al revés? O sea, a Elena lo pongo acá y a Dani lo pongo acá. Entonces sería otra manera. Entonces note que aquí el orden sí importa. Por lo tanto, si yo voy a tomar un grupo de un total y el orden importa, es una variación. ¿La variación de cuánto? De 5 elementos, ¿no? O sea, el total es 5 y le voy a elegir ¿cuánto? 2 voy a elegir.
Entonces, de esa manera voy a calcular de cuántas maneras puede elegir un presidente y un tesorero de un total de 5. Sería factorial de 5 entre, así, ¿no? Factorial de 5 menos 2, ahí está. Ese sería el valor que hay que calcular. Abajo entonces tendríamos 5 menos 2, 3, factorial de 3. Factorial de 5 es factorial de 3. Esto es por 4 y por 5, ¿no? Como ven, se va y nos sale 20. Hay 20 maneras entonces de elegir dos personas de un total de 5, pero que uno sea presidente y el otro tesorero. Hay 20 maneras. Repito entonces, ¿no? Aquí elegimos dos de un total de 5, pero no solamente lo vas a elegir, tienes que darle un orden para que uno sea presidente y otro sea tesorero. Eso quiere decir que es una variación. Es una variación. Ejemplo 2. Entonces espero que haya quedado claro para poder ir al ejemplo 2. ¿Eh? Vamos con calma entonces. Vamos con calma. En este ejemplito 2 hay que pensar mucho, o sea, hay que entender bien lo que trata de lo que trata el problema. Dice así: en una reunión se observó 36 apretones de mano. Me preguntan cuántas personas hay. Vamos a suponer que hay, suponemos, vamos a poner acá, ¿no? Suponemos que hay n personas. Ya, vamos a suponer eso. Vamos a suponer que hay n personas. Bueno, y dice que estas personas, imagínate que están en un salón, ¿no? Las n personas. Ya. Estas personas se encuentran y se saludan. Y cuando eso sucede, dice que se pueden contar 36 saludos. 36 saludos. Eso dice el problema, ¿no? Pero póngase a pensar, bueno, para que haya un saludo, ¿cuántas personas deben encontrarse? Dos. Dos. O sea, cada vez que yo forme un grupo de 2 personas, del total de n, va a haber un apretón de mano, ¿sí o no? Claro. Repito, cada vez que yo forme grupos de 2, de un total de n personas, voy a encontrar un apretón de mano. Entonces yo me tengo que preguntar, pues, ¿no? ¿Cuántos grupos de 2 puedo formar con n personas? Ahora, ¿importará aquí el orden? A ver, póngase a pensar, pues, ¿no? Suponte que se encontraran Pepe con Alberto. Si se encuentran los dos y se dan la mano, habrá un saludo acá, ¿no? Un saludo. Pero yo pregunto, si Alberto se pone a la izquierda y Pepe a la derecha y se saludan, ¿esto se contará como un saludo nuevo? ¿Ustedes creen? La respuesta es no, ¿no? Porque son las mismas personas y se saludan. Entonces no puedo repetir, o sea, no puede haber, el orden aquí no importa, ¿no? Porque basta que se encuentren Pepe y Alberto y eso ya se cuenta como un saludo, ¿no? Entonces aquí el orden no importa. No importa el orden, porque se encuentran los dos y se saludan y ya está. El orden no importa. Entonces, como el orden no importa, no es una permutación, es una combinación. Porque, ojo, dense cuenta que lo que vamos a hacer es formar grupos de 2 de un total de n. Si yo formo una cantidad de grupos de 2, por cada grupo va a haber un apretón de mano. Entonces, si yo sé que esta fórmula me permite hallar la cantidad de grupos que se forman, esta fórmula también me va a dar la cantidad de apretones de mano que hay, pues, ¿no? Obviamente, ¿no? Ahora bien, ¿cuántos apretones de mano dice que hay? 36. Es decir, que se han formado 36 grupos. Ojo, se han formado 36 grupos de 2 personas. 36 grupos de 2 personas. Por lo tanto, aquí podríamos decir que este valor de la combinatoria, donde vamos a formar grupos de 2 de un total de n, va a ser igual a 36 grupos de 2, o sea, 36 apretones de mano, justamente. Y aquí tenemos la ecuación. La combinatoria, ¿cómo era? Bueno, era factorial de n entre, y aquí teníamos que colocar n menos 2, ¿no? N menos 2 factorial. Y luego finalmente colocabas, ¿no? Por factorial de 2 nada más. Listo. Y eso es igual a 36. Noten que factorial de 2 es 2, ¿no? Si lo pasa a multiplicar, nos saldría 72, ¿no? Entonces tendríamos así, ¿no? 72 acá.
Aquí tenemos todavía factorial de n menos 2 abajo. ¿Sí? Lo escribo de nuevo. Pero factorial de n debo escribirlo como un factorial menor que él. Entonces voy a escribir un factorial menor que él, ¿ya? Sería, por conveniencia, igual el de abajo. N menos 2 factorial. Ya lo he escrito entonces a él como un factorial menor que él. Pero debo completar, pues, ¿no? Entonces si lo completamos sería por n menos 1 y por n. Y ya está, ¿no? Y ahora sí simplificamos, ¿no? Se va, se va. Eso se van. ¿Qué cosa me queda? Solamente me queda n menos 1 por n. Igual a 72. Bueno, claramente n vale 9, ¿no? N vale 9. ¿Y qué cosa era n? El número de personas que había. Me preguntan, ¿cuántas personas hay en la reunión? Hay 9 personas. Y esa es la respuesta. Bueno, como ven, entonces el problema es muy bonito, ¿no? Aquí me están diciendo que hay 36 apretones de mano. O sea que debo pensar que por cada apretón de mano es porque se ha formado un grupo de 2 personas. Y como yo no sé cuántas personas hay y le llamo n, bastará decir que cuántos grupos de 2 personas de un total de n se podrán formar. Porque cada vez que se forme grupos de 2 va a haber un apretón de mano. Y como me dice que hay 36 apretones de mano, entonces se hace esta ecuación, pues, ¿no? El número de formas de juntar a 2 personas de un total de n va a ser igual a 36. El resto es una ecuación algebraica que hay que saber resolver. Y nos sale 9, ¿no? Y esa es la respuesta. Listo, 2 primeros problemas. Así va a venir tu examen bimestral el día de hoy, ¿eh? Así que tranquilo nomás. Vamos avanzando entonces, vamos avanzando. Estamos explicando con bastante detenimiento para que esto se entienda. A ver, vamos entonces con el problema 3 y 4. Pensando como Gareca, señores. A ver, acá dice, ¿cuántas banderas de 3 colores? Bueno, vamos a formar bandera de 3 colores. Vamos a suponer que esta es nuestra bandera. Ya, esta es nuestra bandera. Y tiene 3 colores. 3 colores. Vamos a suponer que es la bandera de Perú, pues, ¿no? Ahí está. O parecida, mejor dicho. Bueno, dice que se van a hacer banderas de 3 colores distintos. Distintos, dice. Dice, ¿cuántas banderas de 3 colores distintos se pueden hacer usando los colores del arco iris? Bueno, los colores del arco iris, primero hay que saber cuántos son, ¿no? ¿Cuántos colores tiene el arco iris? Color del arco iris. Bueno, tiene 7, ¿no? Tiene 7 colores. 7 colores. Entonces, noten que hay 7 colores disponibles para pintar esta bandera que está acá, ¿no? Hay 7 colores diferentes. Yo tengo que elegir 3 nada más. ¿Será una permutación o será una combinación? ¿Cómo me doy cuenta? A ver, vamos a ver. Suponte que tú eliges pintar esta bandera con 3 colores. Con el rojo. Ojo, con el rojo. Hemos elegido el rojo. Ya. Vamos a agarrar primero mi capa antes que... Y ahora sí. Decía, vamos a suponer que yo elijo el rojo. Voy a elegir el verde. Y voy a elegir el azul. ¿Ya? Vamos a suponer eso, ¿ya? Si yo elijo estos 3 colores, entonces podría pintarlos así. Este por acá. Este por acá. Y luego el azul por acá. Elegí los 3 colores y los puedo pintar de esta manera. Pero ¿qué pasaría si yo cambio el orden de los colores? Ojo, sin cambiar la elección, ¿eh? O sea, la elección es la misma. Siempre va a ser los 3 colores que he elegido de los 7. Pero ahora se me ocurre pintarlos así. Al azul primero acá, luego al rojo y luego al verde. Y me doy cuenta de que esta es otra bandera. Entonces, a pesar que elegí 3 y los pinto, no hay una sola bandera que puedo pintar. Hay varias banderas. Porque el orden aquí sí importa. Entonces, dense cuenta, ¿no? Aquí el orden importa, ¿no? Porque si yo cambio el orden de los colores, eso quiere decir entonces que va a haber una bandera nueva, ¿no? Como el orden importa, entonces esto es una permutación. Ahora, ¿qué tipo de permutación será? En primer lugar hay 7 colores. ¿Cuántos debo elegir yo? Yo debo elegir 3 colores.
Por lo tanto, no es una permutación completa, sino es una parte nada más la que está permutando. Es una variación, entonces. Sería la variación de 7 colores, de los cuales vamos a formar grupos de 3. Y listo. Esta es entonces la ecuación que debemos plantearnos. Es una variación, porque estamos tomando 3 de un total de 7. Y el orden sí importa. Sería factorial de 7 entre 7 menos 3 factorial. Bueno, abajo tenemos 7 menos 3 es 4 factorial. Factorial de 7 es factorial de 4. Y multiplicamos, ¿no? Por 5, por 6 y por 7. Sas, sas. 5 por 6, 37. Hay 210 banderas entonces que yo puedo formar, ¿no? Porque me preguntan cuántas banderas de 3 colores. De un total de, con los colores del arco iris, ¿no? Y como el arco iris tenía 7 colores, ya pues, ¿no? Me están diciendo cuántos grupos de 3 puedo formar de un total de 7. Pero el orden sí importa. Ah, es una variación, ¿no? Recuerden, cuando tú eliges un grupo de un total, hay dos posibilidades. Que sea una combinación o que sea una variación. ¿Cuándo sabes cuál es? Fácil, cuando el orden importa. Para pintar las banderas, el orden del pintado sí importa. Entonces no es combinación, pues es permutación. Así de simple. Muy bien, y así ya resolvimos el problema número 3. Vamos al problema número 4, señores. Problema número 4. A ver, ¿qué tenemos por acá? Dice así. ¿De cuántas formas se pueden sentar 5 niños en una fila si Juan debe estar siempre en el centro? Bien, vamos a suponer que los asientos sean estos, ¿ya? Sean estos. Ahí está. 1. Está sonando acá. 2. 3. 4 y 5. Pero el asiento del medio, ¿no? Ya no lo podemos usar. ¿Sabe por qué? Porque aquí se va a sentar una sola persona. Acá dice que Juan debe estar siempre en el centro. Entonces aquí va a estar Juan. O sea, este asiento siempre va a estar ocupado por Juan. Pero dice que son 5 niños. Vamos a suponer que los niños son estos. Bueno, a ver, es Alberto, Benito, César y Daniel. Y claro, estaba antes Juan. Lo que pasa es que Juan aquí ya se sentó aquí. A los que faltan ordenar son a los demás. A estas 4 personas me faltan ordenar. Aquí. Me preguntan de cuántas maneras se pueden sentar los 5 niños en esta fila. Entonces, uno tiene que pensar así, pues, ¿no? A ver, vamos por partes. Como los 5 asientos son estos y el del medio siempre va a estar ocupado, yo a Juan ya no lo voy a tocar. Él se va a quedar ahí. O sea, para que se siente Juan hay una sola manera. Una sola manera. No hay más. Ahora, vamos a ubicar a las personas en el lugar 1, en el lugar 2. Este es el lugar 3 que ya ha sido ocupado por Juan. El lugar 4 y el lugar 5. Ya son 5 lugares. A ver, en el lugar 1, ¿cuántas personas pueden sentarse acá? Entonces habría que elegir, ¿no? Ahora, ¿cuántas personas elegimos? Podemos elegir para que se sienten aquí. Bueno, disponemos de 4, ¿se dan cuenta? Hay 4 posibilidades. Hay 4 posibilidades de elegir a una persona para que se siente acá. Entonces, en este asiento hay 4 posibilidades. 4 posibilidades. Ojo, hay 4 posibilidades para que se sienten aquí. Y bueno, viene alguien y se sentó. Como ya se sentó él aquí, ya hay 2 personas sentadas. La que la pusimos en el punto, en la silla 1, y Juan que no se va a mover. Y ahora, para sentar a alguien en la silla 2, ¿de cuántas personas disponemos? Ya no disponemos de 4, disponemos de 3, porque recuerden que ya hay 2 sentados. Entonces, aquí, para que se sienten en la silla 2, solamente disponemos de 3 posibilidades, nada más. 3 posibilidades. Y bueno, y él se sentó acá. Y hemos ubicado a 3 personas aquí. ¿Cuántas personas faltan por ubicar? A 2 nada más. Como se supone que ya no hay 4 para elegir, sino ya hay 2 nada más, porque ya se sentó uno acá y uno acá. ¿Cuántas posibilidades hay para que se sienten en la silla 4? Bueno, solamente hay 2 posibilidades nada más, pues. 2 posibilidades. Y una vez que elegí, se sentó acá. Y hay 4 sentados. Queda un asiento nada más.
Por lo tanto, el último sitio, ¿de cuántas maneras se pueden ubicar? Una sola vez, de una sola forma nada más, ¿no? Hay una posibilidad. Entonces, como ustedes están viendo, el proceso de centrar las personas obedecen a varios subprocesos. O sea, es un evento compuesto. Y cuando es compuesto, es principio de multiplicación. Por lo tanto, la respuesta será multiplicar estos valores. 4 por 3, 12. Por 2, 24. Hay 24 formas de sentar entonces a estas personas en estas 5 sillas, ¿no? Interesante problema, ¿no? Porque aquí ya no hablamos de permutación ni de combinación ni nada. Hablamos de principio de multiplicación. Recuerden que habían dos principios, el de adición y el de multiplicación. En el principio de multiplicación decíamos que sucedía cuando los eventos, o sea, para hacer algo tenía que hacerse varios eventos previos. Para sentar a 5 personas en estas 5 bancas había que hacer varios procesos. Primero elegir cuántos van en la 101. Hay 4 posibilidades. En el asiento 2, 3 posibilidades. En el asiento 4, 2 posibilidades. En el último asiento, una posibilidad. Entonces, como son eventos diferentes, se multiplican. Y habrían 24 formas. 24 formas. Entonces, este problema hay que tomarlo con pinzas, ¿no? Hay que tener mucho cuidado. ¿Por qué 4? ¿Por qué 3? Voy a volver a repetir. Habían 5 personas. Uno se sentó acá. Quedan 4. Para ubicar a una persona en la silla 1 hay 4 posibilidades nada más. Y siento a 1. Como ya senté 1 aquí, para el asiento 2 quedan 3 posibilidades nada más, pues. No es que hay uno que ya se sentó. Cuando vaya al asiento 4, ¿no? Tendría ya hasta ese momento 3 personas sentadas. Entonces me quedan solamente 2 posibilidades. Y bueno, ya teniendo 4 personas sentadas, el último asiento, ¿no? Quedará para ese que sobró, pues, ¿no? O sea, hay una posibilidad nada más. Por lo tanto, la multiplicación es de 4 por 3 por 2 por 1, 24 formas. Y esa es la respuesta. Muy bien, chicos. Como ven, los problemas son así. Así va a venir tu examen hoy día, en el examen bimestral. Bueno, vamos entonces con más problemas, señores. Las recontrafijas del examen de hoy. A ver, vamos con calma. Bien, hay que analizar esos problemas con tranquilidad entonces. Bien, analicemos esos problemas, por favor. Hay que analizar con tranquilidad para poder resolverlo, ¿ya? Vamos a analizar con tranquilidad esos problemas entonces. Vamos leyéndolos entonces. Lo vamos leyendo. Bien. ¿Qué tenemos entonces en el problema número 5? Me hablan de una bandera, ¿no? Que se va a confeccionar, ¿no? Así dicen, ¿no? Una bandera que se va a confeccionar. Y en esta bandera dice que se dispone de 5 retazos para confeccionar una bandera que va a usar solamente 2 retazos nada más. Entonces, lo que hay que analizar es si es una combinación, permutación, ¿qué es? Una variación, ¿qué es entonces? Eso es lo que hay que tratar de darnos cuenta, ¿no? Entonces empezamos. A ver, problema número 5. A ver, problema número 5. Vamos para acá. Ahí está. Problema número 5, señores. Problema número 5. A ver, empezamos entonces. Miren, me dicen de que yo dispongo de 5 retazos. O sea que el total de retazos que yo tengo de tela es 5. Hay 5 retazos de tela, dice. Pero dice que yo debo elegir ¿cuánto? Debo elegir 2. Debo elegir 2. Una vez que elige esos 2, formo mi bandera. Pero hay un pequeño detalle. La bandera tiene esta forma. Se dan cuenta que
el orden en que yo cosa los retazos, ¿no? Va a ser importante, porque si yo lo coloco a la izquierda o a la derecha, la bandera será diferente. Entonces aquí el orden sí importa. Tú vas a elegir entonces dos de un total de 5, pero el orden importa. Es una variación. Una variación de 5 retazos de tela de donde voy a tomar grupos de 2. Es una variación, ¿no? Entonces miren, ya vamos rápidamente identificando, ¿no? Cuándo es combinación y cuándo es permutación, ¿no? En este caso, y cuándo es variación. En este caso, por ejemplo, hay 5 retazos de tela. Yo voy a elegir a 2 nada más. Pero al momento de confeccionar mi bandera me doy cuenta de que el orden va a importar, porque si no va a ser una bandera diferente. Entonces es una variación, pues, ¿no? Variaciones de 5 en 2 sería factorial de 5 entre 5 menos 2 factorial. Bien, vamos a operar entonces. Abajo tenemos factorial de 3. Acá tenemos factorial de 3 también, pero por 4, por 5, ¿no? Se va y se va. 4 por 5, hay 20 banderas que yo voy a poder confeccionar entonces con estos 5 retazos, tomando de 2 en 2. Y esa es la respuesta. No era tan difícil entonces, ¿no? No estaba tan difícil, solamente había que tener calma nada más para operar, ¿no? Para operar. Muy bien. Sigamos leyendo el problema número 6. Sigamos leyendo el problema número 6 rápidamente, chicos. Sigamos leyendo. Hoy estamos 16 de diciembre. 16 de diciembre. Ahí está. Bien, jóvenes, entonces ya tenemos rápidamente aquí el problema 6. Vamos con la solución entonces, ¿ya? Vamos con la solución. Ahí está. Bien, el problema dice así. A la Copa Confederaciones clasificaron 8 equipos. Si ahora juegan todos contra todos, ¿cuántos partidos se llevan a cabo? Vamos a suponer que hay 8 equipos, ¿no? El equipo A, el equipo B, el equipo C, el equipo D, el equipo E y el equipo F. ¿Está bien? G, creo que ahí hay 2, 4, 6, 7, falta el equipo H. Ok, estos son los 8 equipos. Pues bien, lo que vamos a hacer es, como dice el problema, es que jueguen todos contra todos. ¿Cuántos partidos van a haber? Entonces, yo voy a elegir, obviamente, grupos de 2, ¿no? Por ejemplo, vamos a suponer que yo elija al equipo A y al equipo D. Si yo elijo al equipo A y al equipo D, entonces tendría este primer partido, ¿no? A versus el equipo D. Noten que aquí he elegido 2 de un total de 8. ¿Ah? Y esto se cuenta como un partido, ¿no es cierto? Pero acá el orden no importará. A ver, supone que yo elija al equipo D y luego me salga en el sorteo, claro, ¿no? Me salga el equipo A. Y tendríamos este partido, ¿no? Y yo me pregunto, ¿este partido es igual que este partido? ¿Es el mismo partido o no es el mismo partido? Es el mismo partido. Entonces, esto no se cuenta como dos partidos, se cuenta como uno solo. ¿Se dan cuenta que el orden no importa? El orden no importa. Y cuando el orden no importa, entonces no es permutación, no es variación, no es nada. Solamente es combinación. O sea, vas a hacer una combinación de 8 equipos, ¿no? Y vas a tomar equipos de 2 en 2, grupos de 2 en 2. Y listo, señores. De esa manera, entonces yo reconozco cuántos grupos de 2 voy a formar de un total de 8. ¿Ok? Listo. Aplicamos la propiedad. Eso ya lo sabemos ya. Esto es factorial de 8 entre 8 menos 2 factorial por factorial de 2, ¿no? Factorial de 2. Muy bien, vamos a operar esto rápidamente. Tendríamos 6 factorial. Acá tenemos factorial de 2 es 2. Arriba tenemos factorial de 8, pero factorial de 8 es factorial de 6, ¿no? Y completamos, ¿no? Por 7 y por 8. Ya está. Simplificamos entonces aquí, se va y se va.
mitad 1, mitad 4. 7 por 4, 28 encuentros. Hay 28 entonces partidos de fútbol que van a jugar. Esto es muy importante saber contar, ¿no? Imagínate que tú vas a jugar pelota un fin de semana, ¿no? Y dice la señora, ¿sabe qué? Quiero que me alquile la cancha de gras. Vamos a jugar. Ven, hijo, ¿cuántos equipos son ustedes? Bueno, somos 8 equipos. Ya, bacán. Ya, entonces, ¿cuántos partidos van a jugarse? Pucha, y tú dices, ¿y ahora? Somos 8 equipos. ¿Cuántos partidos? Señora, no sé, un vamos a calcular. Le dices, tienes que calcular, pues no, ¿cuántos partidos hay? Porque si no, ¿cuántas horas vas a alquilar la cancha? Porque se supone que la señora te va a alquilar la cancha por hora, ¿no? Y entonces tú tienes que sacar primero la cuenta de cuántos partidos van a hacerse. Si hay 8 equipos. Entonces esto es matemática para la vida, ¿no? Hay que recordar que para averiguar cuántos partidos hay en un campeonato con una determinada cantidad de equipos, esta es la manera de hacerlo, ¿no? Número combinatorio. ¿El orden importa? No, no importa el orden. Cuando eliges dos equipos en el sorteo, el orden no importa. Es una combinación, claramente. Listo, señores. Vamos a continuar entonces con los problemas posteriores. ¿Ya? A ver, vamos a continuar entonces. Dos problemas más. Problemas 7 y 8. Problemas 7 y 8. Ya estamos ya por terminar. Ahí estamos. A ver, vamos a leer entonces los problemas, chicos. Leyendo los problemas sin control. Vamos leyendo, vamos leyendo. ¿De qué trata, Isabel? La pregunta 7 dice, una de las fija el examen de hoy, ¿ya? Preguntas con repetición. Dice, ¿cuántas palabras diferentes pueden formarse con todas las letras de la palabra tercero? Dice. Ah, interesante, ¿no? Interesante. Vamos a ver. A mí me dicen, vamos al problema número 7 rápidamente. Miren, vamos a poner nuestra división aquí. Ahí está. Dice, ¿cuántas palabras diferentes? No dice palabras que tienen sentido. ¿Eh? O sea, la palabra puede tener sentido o no tener sentido. Solamente te están diciendo que cuántas palabras diferentes, dices. Se pueden formar con estas letras, dice. Entonces a mí me están diciendo que yo ordene estas letras. Ordenar. Permutación. Vamos a ordenar las letras. ¿Vamos a ordenar a un grupo o a todas? Bueno, acá dice que vas a formar palabras con todas las letras. Entonces vas a ordenarlos a todos. Como lo vas a ordenar a todos es una permutación. Pero hay un detalle. Hay letras que se repiten. Mire, por ejemplo, mira, ve. La letra T, ¿cuántas veces se repite acá? Una vez. La letra E, ¿cuántas veces se repite? Dos veces. La letra R, ¿cuántas veces se repite? Dos veces. La letra C de casas, ¿cuántas veces se repite? Una vez. La letra O se repite también una vez nada más. Entonces, vamos a formar grupos, ¿no? O vamos a ordenar a todos, pero nos notamos que algunos se repiten. Eso es una permutación con repetición. En total, ¿cuántos elementos hay? A ver, 2, 4, 5, 6. Hay 7 letras, claro, ¿no? Hay 7 letras. Hay 7 letras en total. Ahí está, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Hay 7. Entonces sería una permutación de 7 elementos, pero con repetición. De 1, de 2, de 2, de 1 y de 1. Y ya está. Recuerden que estos números vienen de acá, ¿no? De ahí vienen, ¿no? Bien, por teoría entonces ya sabemos que esto es igual a factorial de 7, que es el total, y abajo se coloca el factorial de cada uno de ellos, ¿no? Factorial de 1 multiplicado por factorial de 2, el segundo, ¿no? Por factorial de 2, de nuevo, con él, por factorial de 1, por factorial de 1. Así de esa manera. Muy bien. Arriba, ¿qué tenemos entonces? Tenemos factorial de 7. Abajo tenemos, noten que aquí tenemos 1
Esto es 1. El factorial de 2 es 2 nada más, ¿no? El factorial de 2 también es 2, ¿no? Y ya está, ¿no? Así es que solamente nos quedaría así, ¿no? 1 por 2, por 3, por 4, por 5, por 6, por 7. Y abajo tenemos 2 por 2, 4. Bueno, esto se cancela y ya tendríamos aquí nuestro valor final. A ver, por favor, calculen, tomen su calculadora. ¿Y cuánto sale ahí? A ver, acá tenemos 2 por 3, 6. Por 5, 30. 30 por 6, 180. Sería 180 por 7, ¿no? 180 por 7. ¿Eso cuánto nos sale? Nos sale 1260. Hay 1260 palabras que puedo formar. Palabras diferentes, ¿no? No dice palabras con coherencia, dice palabras diferentes. O sea, lo puedo ordenar como sea. Pero a todas las letras. Es una permutación entonces completa, pero con repetición. Por eso usamos esta fórmula, pues, ¿no? Excelente, ¿no? Excelente. Vamos rápidamente con el problema número 8, señores. Problema número 8. A ver, ¿qué tenemos aquí ahora? Dice que una clase consta de, hay 9 niños. Miren, vamos a analizar el problema número 8. Dice que hay 9 niños y 3 niñas. O sea que en total el total es 12 alumnos, ¿no? Hay 12 alumnos en total. ¿Está bien? Hay 12 alumnos. Ese es el total, 12 alumnos. 12 alumnos. Dice que de cuántas maneras el profesor formará un comité de 4 alumnos. Entonces se van a formar grupos de 4 alumnos. Bueno, entiéndase que la palabra alumnos no tiene género, ¿no? Alumnos puede ser o niño o niña, ¿no? Alumnos. No vamos a entrar en discusión con el tema de alumnas y alumnos, ¿no? Alumnos son o niño o niña. Entonces, como a mí solamente me pide que forme grupos de 4 de un total de 12, porque no me preguntan si debe ser quién es el grupo. O sea, no me están diciendo que forme grupos de 4 donde haya una niña, no me están diciendo nada. Me están diciendo solamente que forme grupos de 4 y que tenemos 12 alumnos. Entonces, claramente, aquí no importa el orden. Vas a elegir 4, se acabó. De un total de 12. Es una combinación. Combinaciones de 4, tomados de 4 en 4 de un total de 12 alumnos. Nada más. Aparentemente, cuando dicen niños, niñas, aparentemente acá se hace más difícil todo. Pero no es así porque, si te das cuenta, hay 12 alumnos en total y te piden que formes grupos de 4. Nada más. Es todo lo que te piden. No te piden ninguna condición adicional. Es una combinación tranquilamente. Sería entonces, por la fórmula ya aprendida, sería factorial de 12. Abajo tendríamos 12 menos 4 factorial multiplicado por factorial de 4. Bien, seguimos operando entonces, ¿no? Seguimos operando. Y acá tendríamos, abajo tendría 8 factorial. Acá factorial de 4. Eso es 1 por 2 por 3 por 4. Factorial de 12 sería factorial de 8, ¿no? Y acá completamos, pues, ¿no? Por 9, por 10, por 11 y por 12. Y simplificamos, ¿no? Acá tenemos doceava. Acá tenemos mitad. 5. Esto también se va. Y como notan, el problema ya salió, ¿no? A ver, vamos a operar nada más. Tendríamos 9 por 5, 45, ¿no? 45 por 11 tendríamos, ¿no? Sería entonces 45 por 11. Y eso nos va a salir 495, ¿no? Grupos de 2, ¿no? Perdón, grupos de 4, ¿no? Grupos de 4. Grupos de 4. Entonces, se han formado 495 grupos de 4. Excelente problema. Entonces, señores, con esto creo que ya estamos listos para dar un buen examen bimestral. Así que les deseo toda la suerte del mundo. Si necesitan repetir parte de los problemas, simplemente con confianza nada más, pueden ver el video las veces que desean. El link del video el profesor les va a proporcionar para que puedan verlo las veces que deseen. Que tengan un buen examen, chicos. Nos estamos viendo. Cuídense, los queremos.